Bien, hola a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa redonda de esta jornada, El género en la mirada, titulada esta mesa Tesis doctorales en materia de género. Yo soy Cristina Marco, técnico de comunicación del Instituto de Patrimonio y bueno, estoy contenta de presentar a estas tres investigadoras del instituto que tenían que estar hoy aquí sí o sí porque en sus tesis doctorales las tres abordan, aunque desde lugares muy diferentes, y eso creo que también es lo interesante, abordan cuestiones relacionadas con el género en sus trabajos. De modo que vamos a comenzar por Sara Barberán. Ella es contratada predoctoral en el área de literaturas hispánicas, investigadora del IPH y pertenece al grupo de referencia Edición y Estudio Diacrónico de la Literatura Hispánica. Se graduó en Filología Hispánica por esta universidad, tiene también el máster en profesorado y actualmente está realizando su tesis titulada Nuevas Fantásticas, una revisión del género en las escritoras argentinas contemporáneas, dirigida por la profesora Rosa Pellicer. Se ocupa de aquellas autoras nacidas en los años 60 que se enmarcan dentro de la nueva narrativa argentina y que también se llaman novísimas. Y en su trabajo se centra en analizar las temáticas que abordan estas escritoras, que no son solo temas de mujeres, sino que también por ejemplo, reflejan las distintas preocupaciones sociales que tiene la sociedad argentina. Y todo ello enmarcado en el género fantástico, en los cuentos. Se trata entonces de una literatura fantástica comprometida, pero no voy a decir yo nada más y que sea ella la que nos lo cuente en detalle. Cuando quiera, Sara. ¿Se oye? Sí, ¿no? Vale. Vale, pues muchísimas gracias, Cristina, por la presentación y gracias al IPH por darnos este hueco para poder hablar de nuestras investigaciones. Y como bien ha dicho, bueno, mi tesis o mi proyecto de tesis lleva este título, ¿no? Estas nuevas fantásticas, estas nuevas narradoras de lo fantástico, pero sí que es cierto que yo, por el día en el que estamos y por esta jornada, quería hablar de una cuestión específica de mis investigaciones, que es eso que en crítica se ha venido llamando la literatura fantástica feminista, ¿no? Eso que a veces puede incluso chocar porque parece que la literatura fantástica va a hablar de lo irreal, va a hablar de lo imaginario, pero precisamente hay una literatura fantástica comprometida que podemos encontrar en los cuentos de estas narradoras argentinas contemporáneas. Entonces yo bueno, también nos invitaron un poquito aquí a compartir nuestros procesos, ¿no? Nuestros proyectos de tesis. Quería contaros un poquito de dónde surge este proyecto de tesis, empezando por estos dos autores a los que ni siquiera me digno en ponerles el nombre porque bien los conocemos todos. ¿Y por qué los traigo aquí? Para mostrar que yo empecé en esto siendo una lectora voraz de la literatura fantástica. Yo empecé con estos autores, con Borges y con Cortázar, como creo que empiezan todos los fans de lo fantástico. Pero ¿qué pasó? Que se terminó la obra de Borges, se terminó la obra de Cortázar y entonces tuve que buscar más. Y entonces es cuando ya no es solo que encontrase voces de otros autores, sino que encontré voces de otras autoras fantásticas de una calidad brillante, que ya no es que no hubiese conocido en el instituto, sino que ni siquiera parecía que podían entrar en ese corpus, ¿no? de lo que cabe estudiar a lo largo de la carrera. Tanto para mi TFG como para mi TFM quise estudiar esta literatura, me metí en todo ese mundo de la teoría literaria de lo fantástico, y cuando precisamente ya estaba pues, en ese momento de preparar el proyecto de tesis, de cortar, de por dónde va, parece que una señal del destino hizo que se publicase esta antología, que es la antología Insólitas, narradoras del fantástico en Latinoamérica y España, y entonces pues ya me dio esa clave, ¿no? Entonces yo decidí investigar, precisamente como ya había empezado con Borges, con Cortázar, ¿no? Con Silvina Ocampo, en el ámbito argentino. Y entonces me encontré con que, como decía Cristina, hay toda una serie de autoras nacidas en torno a los años 60, que empiezan a escribir en torno a los 90, que hacen una literatura fantástica absolutamente brillante, ¿no? Entonces yo empecé a reunir todo este corpus de autoras
de las que quizá a las que más se conozcan, o quería recomendar aquí casi como si estuviésemos en un café de amigas, a las que os podría recomendar o que son más accesibles aquí en España: Samantha Schweblin, con su colección de cuentos Pájaros en la boca y otros cuentos, o Distancia de rescate, que quizá suene porque se ha hecho una adaptación en Netflix ahora y es una especie de distopía en la que aparecen unos niños entre zombies, entre mutantes, que no se sabe muy bien qué está pasando y que realmente al final lo que hay detrás de ese embrujo que tienen esos niños es la contaminación de los campos de soja por el uso de agroquímicos en Argentina, que es un problema real de la Argentina contemporánea, ¿no? Y que aparece ya como material para crear esa ciencia ficción, ¿no? Quedaos un poco con esto porque al final es en lo que yo me centro. Mariana Enríquez, que es más conocida por la última novela que ha sido un bestseller, Nuestra parte de noche, pero que tiene pues estos relatos fantásticos, y también Agustina Bazterrica, que bueno, sus cuentos se han reeditado ahora en Alfaguara, ¿no? 19 garras y un pájaro oscuro. Ya os digo, estas son las que son más accesibles aquí en España y a las que casi os recomiendo, pero hay muchas, ¿no? Hay muchas autoras, hasta tal punto de que se está hablando de ese boom latinoamericano, ¿no? Ese boom latinoamericano en femenino. No solo autoras de lo fantástico, sino autoras de todo tipo de géneros en diferentes países, como muestro aquí. Es una producción que es importante, ¿no? Que ocupa un lugar en el ámbito de las lecturas, en el ámbito de la crítica, en el ámbito de las editoriales, pero no quería dejar pasar este día reivindicativo sin dar un poquito de voz a esta queja, ¿no? Que muy bien explica Mónica Ojeda, un poco también recuperando eso que decía Maru Díaz de ponernos las gafas moradas y repensar en qué términos hablamos de literatura, qué etiquetas utilizamos, porque Mónica Ojeda, que es una autora fantástica ecuatoriana, habla de esos problemas, no de hablar de nuevo de un boom, remite a un pasado superado, tiene esa mirada eurocéntrica, ¿no? A la que ya nos referíamos, y sobre todo junta escritoras con propuestas muy diferentes, ¿no? A nivel de género literario, solo por el hecho de haber sido publicadas en España, ¿no? Entonces pide que se superen estas etiquetas, pero en cualquier caso yo sí que quería traer estos titulares para dar cuenta, ¿no? De la importancia que tienen estas autoras. Así pues, yo me hago con todo este corpus, leo absolutamente todo lo que cae en mis manos de literatura fantástica argentina, y cuando miro estos textos a través de la teoría, detecto dos cuestiones. En primer lugar, una enorme variedad temática. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ya no es que estos textos fantásticos sean fantásticos porque aparecen vampiros, porque aparece el tema del doble, porque aparecen metamorfosis, sino que realmente pensar en términos de esos temas como lo que define lo fantástico es caer, como os pongo aquí, en ese reduccionismo temático. Y estas autoras es que hablan de absolutamente todo. Y especialmente dentro de ese todo hablan de temas relacionados, como decía Cristina, de problemáticas sociales, lo que hace pensar en el fantástico ya no como un género de evasión, no romper ese mito de la ciencia ficción, de lo fantástico como un género para abstraerse de los problemas de la realidad, sino precisamente como un medio perfecto para proponer otros órdenes, ¿no? Para proponer otras racionalidades. Perdón. Así pues, a mí me gusta mucho traer en este punto esta cita de Mariana Enríquez, que decía: la indiferencia social me parece un horror contemporáneo, ¿no? Una autora que precisamente trabaja dentro del terror y de lo gótico, diciendo que el miedo de nuestra sociedad ya no son los hombres lobo, es el hecho de que parezcamos indiferentes ante tantas injusticias sociales. Y estas autoras, y aquí pues ojalá poder extenderme más, pero simplemente traigo a modo de ejemplo algunos cuentos en los que utilizan estas problemáticas sociales para generar ese material fantástico. Empezando pues no solo con Distancia de rescate, ¿no? Que ya os he comentado, que habla de esa contaminación con agroquímicos, sino por ejemplo Bajo el agua negra, que es un relato de Mariana Enríquez en el que hay una especie de monstruo al que le hacen unos ritos, y que ese monstruo no es otra cosa que la contaminación del río Matanza, que es un río que se encuentra en Argentina y que actualmente es uno de los lugares más contaminados del mundo, que lógicamente se ha dicho que no está preparado para la habitabilidad humana, y sin embargo hay población muy empobrecida que es que no le queda otra que vivir en estos lugares.
Por supuesto, cuestiones de pobreza, de desigualdad social, como ocurre en La furia de las pestes, que es un relato en el que hay un hombre que llega a un pueblo con ayuda humanitaria, ¿no? Con comida, y cuando se lo va a dar a esa población se da cuenta de que a esa gente nadie le ha llevado comida y bebida durante años y años y años, y sin embargo han sobrevivido, ¿no? Y digamos que el ver la comida les desata esa locura, ¿no? Esa furia de las pestes que han estado olvidados durante todo este tiempo. O El carrito, donde hay un vagabundo al que un barrio bien trata muy mal y pues a raíz de eso parece que cae una especie de maldición, que no sabemos muy bien si ha sido el vagabundo o no, pero una maldición que hace que todo ese barrio bien caiga en la pobreza. O finalmente, quizá habéis reconocido este icono que aquí pongo, que es el pañuelo que llevan las madres de Plaza de Mayo para hablar de los desaparecidos. Esto aparece también, y es muy interesante, en estos cuentos fantásticos, por ejemplo, en Chicos que vuelven, ¿no? Que es toda una serie de jóvenes que llega un momento en el que desaparecen, no se sabe nada de ellos durante años y cuando vuelven todo el mundo está muy feliz hasta que se dan cuenta de que no son los mismos, ¿no? Que algo ha cambiado y eso comparte mucho sentimiento con esas reivindicaciones de las madres de Plaza de Mayo. Entonces, encontramos que estas autoras, a través de lo fantástico, hablan de todas estas temáticas que las quería traer para mostrar eso precisamente que decíamos en la introducción. No solo hablan de temas o problemáticas de género, ¿no? También todas estas cuestiones. Pero las que yo quería desarrollar más aquí, hoy como Día de Reivindicación Feminista, eran estas que tienen que ver con las problemáticas de género y que nos permiten hablar de un fantástico feminista. Esta etiqueta no nace de la nada, tiene toda una historia crítica detrás y, de hecho, en los primeros momentos se habló del fantástico femenino, ¿no? Como una búsqueda de si en estos textos fantásticos escritos por mujeres había cuestiones que pudiesen hablar de una especificidad. Esto entronca enormemente con esa idea de la escritura femenina, que actualmente está bastante superada, ¿no? Hay mucho más de conocimiento situado y del lugar que ocupas en la historia dentro de una producción escrita, más que en el hecho de que seas o no mujer. Pero sí que es cierto que cuando o cuando hablamos de esta etiqueta del fantástico feminista, estamos hablando de cómo todas estas problemáticas de género se convierten en material para lo fantástico. Y entonces ahora, en el poquito tiempo que me queda, quería precisamente hablaros de cuáles son estas problemáticas de género que se viven con especial fuerza en Argentina y cómo sirven de material para lo fantástico, ¿no? Empezando con esta foto que a mí siempre me emociona mucho porque como veis, representa la unión, ¿no? De la lucha de las madres de Plaza de Mayo con la fotografía de los desaparecidos, junto con los pañuelos verdes que pedían el aborto libre y gratuito. Porque, y así comienzo con esta temática, la cuestión del aborto en Argentina, si no me equivoco, hasta creo que fue diciembre de 2020, el aborto estaba penado, era un delito. Y de hecho, hasta tal punto que las mujeres, cuando tenían que abortar de manera irregular, llegaban a los hospitales y no se las atendía. Y se las dejaba morir en los hospitales. Es decir, esta lucha y esta reivindicación era muy fuerte en Argentina, ¿no? Entonces, es un tema que siempre que encontramos habitualmente en la literatura y también en la literatura fantástica, ¿no? Como aparece en Conservas, en la que la protagonista decide que no es el momento, tanto económico como social, de su familia de tener un hijo, y entonces se nos presenta como una especie de posibilidad de ciencia ficción de conservar, como el propio título indica, al niño para un momento que sea mejor, ¿no? Entonces encuentra ese lugar. O cuando vive un óvulo, ¿no? Que habla de esta cuestión de los vientres de alquiler, también muy problemática, que tiene que ver con el control, la violencia sobre los cuerpos, en el que se habla de la posibilidad de un hombre de desenterrar a su mujer para buscar un vientre de alquiler con sus óvulos y tener hijos, porque es lo único que le queda de ella, ¿no? Todas estas cuestiones de la reproductividad se tratan desde una postura muy comprometida y muy violenta. Otra forma de violencia sobre los cuerpos, obviamente, son los cánones de belleza, ¿no? Y aparece en estos dos relatos, en Nada de carne sobre nosotras, en el que la protagonista se obsesiona con parecerse a una calavera, y casi al lado contrario tenemos La continua igualdad de la circunferencia, donde una mujer se obsesiona con que el canon femenino de ese momento perfecto es
como dice el título, una circunferencia. Entonces llega incluso a la posibilidad a obsesionarse con la idea de que se tiene que cortar las extremidades y comer solo alimentos que sean redondos para llegar a alcanzar esa forma perfecta, ¿no? Como una crítica también a eso de qué es un cuerpo perfecto, ¿no? No, es algo que no es continuo a lo largo de la historia. Por supuesto, toda la cuestión de los feminicidios, que en Argentina también tiene su peso, también tiene su lucha y su reivindicación. Y, por ejemplo, en este relato de Samantha Schweblin, ocurre que un hombre comete un feminicidio y mete el cadáver de su mujer en una maleta, va a pedir ayuda porque él mismo se da cuenta de la monstruosidad que ha cometido, y entonces resulta que ese amigo al que va a pedir ayuda es un experto en arte contemporáneo y le dice: pero si esto que has hecho es maravilloso, esto lo voy a llevar a los mejores museos, esto todo el mundo le va a encantar. Y él no entiende esa locura, pero es que hay una locura social en la que toda esa sociedad del arte ve eso como, bueno, aquí los historiadores de arte sabrían mejor cómo decirlo, como una especie de instalación maravillosa, ¿no? Y es como, qué locura, es que ya no es la normalización de estos crímenes, sino un poco la alabanza, ¿no? La fetichización. Este tipo de agresiones, este tipo de abusos, que no solo, y esto me interesa bastante, no solo les ocurre a estas mujeres más o menos normativas, ¿no? Sino que también sucede, por ejemplo, a la protagonista de La hermana Cleopatra, que es una negra travestí que recibe o sufre abuso policial y al día siguiente y pasa la noche en el calabozo, y después de que eso suceda, resulta que se le aparece la Virgen y no solo la cura y le da ropas nuevas, sino que le deja un desayuno, ¿no? Un té y un croissant. Entonces es como, en este caso, la Virgen ayudando, apareciéndose para ayudar a una víctima de ese abuso por cuestiones de género, por cuestiones de raza, etcétera. O Roberto, que es un cuento muy breve que a mí me gusta mucho llevar a las aulas porque sorprende mucho y recuerda mucho a ese hombre que vomitaba conejitos de Cortázar, que trata de una niña que llega al colegio diciendo que es que le ha salido un conejo entre las piernas. Claro, nosotros pensamos que pues, es la época de la pubertad, etcétera, y cuando un profesor tristemente intenta abusar de ella, cuando la va a desnudar, se da cuenta de que efectivamente, y aquí está lo fantástico, tiene un conejo entre las piernas, ¿no? Entonces sale horrorizado. Entonces vemos que también tratan estas cuestiones que son tan serias como el abuso de menores a través de lo fantástico. Y para terminar ya, simplemente quería traer este otro relato, y ya no os cuento más cuentos, ya así no os los destripo y los podéis leer vosotras si os interesan, que es Las cosas que perdimos en el fuego, que también habla de feminicidios y de hecho narra cómo a raíz de un feminicidio en el que un hombre quema o intenta quemar a su mujer, se empiezan a suceder muchos más de este tipo y al final se termina generando un grupo que son las mujeres ardientes, que son mujeres que deciden quemarse a ellas mismas, ¿no? Y los términos en los que se cuenta esto en el relato son muy reveladores, porque habla de, bueno, siempre nos han quemado y ahora nos vamos a quemar nosotras. Y no es para morir, no es que queramos morirnos, es que queremos mostrar nuestras cicatrices, queremos mostrar nuestras heridas. Y entonces dice algo así en el relato como que la idea es crear un mundo ideal de hombres y monstruas. Y es verdad que cuando empieza a suceder esto en el relato, en este relato fantástico, pues ya no hay prostitución, ya no hay abusos, ya no hay violaciones porque nadie se quiere acercar a esas monstruas, ¿no? Entonces es una lectura que para mí tiene muchísima profundidad, muchísimas lecturas y que al final está tratando un tema absolutamente contemporáneo, un tema que afecta a las mujeres, a la violencia hacia las mujeres, pero desde lo fantástico. Y quería terminar con una cita de Teresa López Pelliza, que lo explica muy bien, que dice que estos textos fantásticos, los textos de estas autoras, están atravesados no solo por el discurso feminista, que es en lo que más he podido incidir aquí hoy, pero eso no solo en el discurso feminista, sino también por la interseccionalidad, el transfeminismo, el ecofeminismo, como hemos visto, el ciberfeminismo, el poshumanismo, el xenofeminismo y o la necropolítica. Es decir, textos absolutamente comprometidos que no es que hablen solo de cuestiones de mujeres, ni mucho menos, ni de problemáticas de género, sino que aunque esa es una parte importante, al final son autoras comprometidas y lo más importante, que utilizan un género que siempre ha estado bastante relegado en el canon literario para hacer esa crítica. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sara, por haber compartido con nosotros esta investigación que además se nota que te apasiona y eso es muy de agradecer y gracias también por ajustarte al tiempo. Ahora es el turno de Blanca Torralba. Ella es contratada predoctoral en el área de Historia del Arte. Se graduó en Historia del Arte con premio extraordinario en 2018 y tiene también el máster en estudios avanzados en esta disciplina. Forma parte del grupo de investigación de referencia Vestigium, cuya IP es Conchalomba, y de los proyectos de investigación Estudio de la cultura audiovisual del tardofranquismo, proceso de modernización y transiciones en cine, fotografía, televisión, cómic y diseño, cuya IP es Amparo Martínez, y también forma parte del proyecto Las artistas en España, que ha sido presentado en la anterior mesa por parte de Concha. Como le interesaba especialmente la fotografía, se decidió por centrar su tesis doctoral en este arte. Una tesis que se titula Huellas de luz, fotógrafas en España, trayectoria, obra y peculiaridades temáticas y estéticas 1839-1939. La dirige Concha Lomba y en esta tesis se estudia la obra y el perfil tanto personal como creativo, de las fotógrafas vinculadas a todo el territorio español, tanto profesionales como aficionadas, y que desarrollaron su labor desde los orígenes de la fotografía hasta 1939. Lo han acotado hasta ese año. Indaga en la formación de estas autoras, en sus posibilidades de profesionalización, en la elección de los estilos o de las temáticas y también en la intencionalidad de sus puntos de vista. Y además creo que nos ha traído algún ejemplo de fotografías maravillosas, así que, bueno, cuando quieras, Blanca. Pues muchas gracias. Sí. Me sumo a los agradecimientos por contar conmigo para esta jornada y como ha dicho Cristina, estoy realizando mi tesis doctoral para la que cuento con dos magníficas directoras que, como ha comentado, está centrada en el estudio, como intuiréis por el título, de la obra y el perfil personal y creativo de aquellas fotógrafas que desarrollaron su labor en España pues desde el nacimiento de este nuevo arte hasta la Guerra Civil. Y nuestra intención, es analizar las características y la evolución de los distintos perfiles de mujeres que durante aquellos años utilizaron la cámara fotográfica como herramienta profesional o como medio de expresión, y hacerlo a través de una selección de autoras concretas. En cuanto al porqué de la elección de este tema, pues después de darle muchas vueltas con mis directoras, nos dimos cuenta de que era un trabajo que todavía estaba pendiente de realizar en España, sin el que no se podían realizar correctamente otros más concretos. Y es que, como imaginaréis, la historia de la fotografía es hasta la fecha un espacio dominado por protagonistas masculinos, como todos los que hemos ido viendo, en el que tradicionalmente la figura femenina ha recibido más atención como modelo que como fotógrafa. Y a pesar del desarrollo que está conociendo el estudio de la historia del arte desde una perspectiva de género, aunque más lento de lo que nos gustaría, todavía son muy escasos los trabajos que analizan con este enfoque la historia de la fotografía en España. Como he comentado, todavía no se ha estudiado en profundidad la secuencia cronológica ni el proceso de profesionalización de la mujer fotógrafa, ni tampoco su participación en la escena artística fotográfica nacional. Por ello, el propósito de esta tesis es suplir todas estas carencias y recuperar la identidad y el trabajo de todas aquellas mujeres que desde mediados del siglo XIX se expresaron mediante la fotografía. Buscamos llevar a cabo una investigación completa que nos permita estudiar la trayectoria de autoras como las que veis, como María Cardarelli o Dolores Gil, durante la segunda mitad del siglo XIX, y como Eulalia Baitua o Carmen Otarde ya durante el primer tercio del XX, para terminar adentrándonos en la producción de aquellas creadoras que desarrollaron su labor durante la Guerra Civil, como Ana María Martínez Sagi. Este proyecto
pretende superar el enfoque general con el que ha sido tratado el tema, profundizando, como ha comentado Cristina, en la formación de las autoras, en sus posibilidades de profesionalización, también en la elección de estilos y la intencionalidad de sus puntos de vista. Y nuestro propósito es atender a todo ello para lo que consideramos que es más importante, situar a todas estas fotógrafas en el contexto general de la producción nacional e internacional. Creemos que es una investigación de gran interés científico para suplir todas estas carencias que todavía existen en la historiografía artística. Y los resultados de la tesis esperamos que nos permitan conocer además la calidad artística de la obra de todas estas fotógrafas, su valor dentro del contexto sociocultural y político y la posible existencia de una conciencia de género que determine algunos rasgos de su producción. La hipótesis de la que parte esta investigación es la constatación de que la presencia femenina en el medio fotográfico desde la segunda mitad del XIX, pero sobre todo a lo largo del siglo XX, realmente fue más habitual de lo que la historiografía española ha recogido hasta el momento. Desde ya a finales de los años 90 se empezaron a publicar los primeros trabajos sobre la labor de estas mujeres y se han ido realizando sobre todo proyectos de carácter autonómico o regional, especialmente en Cataluña o en Andalucía, también aquí en Aragón se ha estudiado algunas de las fotógrafas. Y también merece la pena destacar los trabajos de investigadoras como Mari Santos García Felguera o Stephanie Onfray, que si os fijáis en las fechas de la mayoría, a partir del 2018 es cuando empieza a haber mayor cantidad de trabajos centrados en mujeres. También hay que señalar que en los últimos años se está empezando a profundizar en el estudio y la recuperación de algunas de estas autoras de manera específica, entre las que destaca el caso de Eulalia Baitua, una de las que más publicaciones ha protagonizado hasta el momento y cuya obra está mejor conservada. Incluso se han realizado trabajos en otros formatos, como por ejemplo el del documental, como el titulado La calle del agua, que realizó Celia Viada sobre la fotógrafa Benjamina Millar en el 2020. De esta manera, el objetivo de mi tesis es compendiar todos estos estudios específicos y tratar de ir completando los muchos vacíos que todavía existen para construir el relato general de la labor desempeñada por las mujeres en la escena fotográfica nacional, analizando, como hemos dicho, las características de los distintos perfiles y la evolución de los mismos durante los primeros 100 años de desarrollo del medio fotográfico. Muy brevemente os traigo los objetivos concretos de este proyecto, que el primero también en relación con el proyecto que ha presentado Concha, del que formo parte, que es establecer un marco teórico que posibilite el conocimiento científico de las autoras de mayor calidad y cuestione el relato hegemónico de la historia de la fotografía dentro del de la historia del arte, sustituyéndolo por otro más acorde con la realidad. También definir términos como fotógrafa profesional, fotógrafa aficionada o fotógrafa artística, que son términos utilizados de manera un poco ambigua en los estudios sobre fotografía, y si en el caso al hablar sobre fotógrafos esto puede resultar confuso, en el caso de las mujeres yo creo que es todavía más importante de delimitar. Nuestro tercer objetivo es trazar la secuencia histórica, las transformaciones del contexto creativo en el que se desarrollaron las fotógrafas, que hemos estructurado, como veis, en cuatro grandes etapas. En cuarto lugar, definir la nómina de fotógrafas que estuvieron en activo y trazar las biografías y las trayectorias de aquellas cuya obra destaque por su calidad técnica y artística.
profundizando en su historia individual, su formación y su posible profesionalización. También analizar los valores formales, artísticos y de significado de la producción fotográfica de las autoras seleccionadas, y con todo ello determinar sus principales aportaciones a la historia de la fotografía en España. En cuanto al desarrollo de la investigación y los primeros resultados que hemos obtenido en esta primera fase, hay que decir que nos han sorprendido positivamente. Hemos podido elaborar una primera nómina de fotógrafas formada por casi 400 nombres, aunque de muchas de ellas solo conocemos de momento el nombre, y el inventario de la producción realizada hasta el momento, que esta sí que es todavía muy desigual y en general bastante escasa, debido a que la mayor parte de la obra de estas creadoras no se conoce o no está correctamente catalogada, y muchas veces forma parte de colecciones privadas, que son las que estamos tratando de localizar ahora. Y en cuanto a las principales problemáticas a las que nos estamos enfrentando, tanto en el caso de las aficionadas como de las profesionales, todas ellas tienen en común la falta de documentación. Para las primeras, bueno, no sé cuál he dicho primero, para las profesionales, aunque es cierto que las mujeres españolas encontraron en la fotografía una vía de desarrollo profesional realmente poco habitual en la centuria decimonónica, el perfil más habitual entre las que se dedicaron a la fotografía durante el siglo XIX o de las que conocemos hasta ahora fue el de esposa y pareja profesional. Una realidad que dificulta realmente la tarea de determinar su labor dentro de los negocios familiares, aunque como veis tenemos documentos de distinta tipología con los que constatamos su participación activa. Y es que, paradójicamente, como apuntaba Stephanie Onfres, si la notoriedad de sus esposos les permitió aguantar el peso de la historia, dejando huellas de su existencia y trabajo, la ausencia de firma en sus fotografías las sepultó en el olvido, al ser casi imposible distinguir sus obras de las de sus maridos. Y este es el principal problema para estudiar a las profesionales. Pero, como afirmaba María Rosón, si aproximarse a las mujeres que consiguieron profesionalizarse en el campo de las bellas artes en general es una tarea compleja, abordar a las que no lo hicieron es casi imposible. Y esta dificultad generalizada para el estudio de las creadoras subraya la necesidad de revisar el discurso impuesto y la obligación de hacerlo cambiando la forma de mirar, rompiendo de alguna manera con la aproximación historiográfica clásica. En este sentido, la carencia de fuentes localizadas en el archivo oficial al que nos enfrentamos nos obliga a reflexionar sobre las razones de dicha situación, pero además, como afirmaba la autora que he mencionado antes, nos exige tomar en consideración el silencio, lo no dicho, lo no registrado, lo que no permanece, lo efímero, lo que no está hecho para archivarse, así como sus implicaciones políticas. Todas estas cuestiones convierten la investigación sobre la trayectoria y la producción de estas autoras en una tarea ardua, pero que al mismo tiempo consideramos imprescindible, y que además creemos que nos permitirá abrir un camino más allá del oficial, que nos mostrará una realidad, bueno, ya nos está mostrando, de hecho, una realidad mucho más rica, con esta investigación que pretendemos que complete el panorama general de la producción fotográfica realizada en nuestro país, en el que hasta ahora, salvo contadas excepciones, solo se ha tenido en cuenta el quehacer de los fotógrafos varones, a pesar de que realmente la mujer se incorporó desde el comienzo a este nuevo arte y encontró en él una importante vía de paulatino desarrollo profesional, personal y creativo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Blanca. Te has ajustado estupendamente también al tiempo y gracias por investigar, por esta importante labor de recuperación, ¿no?, de esas fotógrafas, suplir esas carencias que existen en la historiografía artística y por esas imágenes tan bonitas que nos has puesto. Vamos ahora con la tercera de las ponentes de la mesa, con María Ballarín. Es contratada predoctoral en el área de estudios árabes e islámicos. Se graduó en lenguas modernas por esta universidad y cursó el máster hispano-francés en lengua francesa aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y en la Sorbona. Pertenece al proyecto de investigación Sociolectos femeninos en el mundo arabófono, especificidad y variación del Magreb al Masrec, que ha también presentado Ángeles Vicente. Y como le interesaba sobre todo la sociolingüística aplicada al francés, al español y al árabe con una perspectiva de género, está comenzando su tesis titulada La inseguridad lingüística de los inmigrantes marroquíes en Francia y en España, perspectivas de género. Esta tesis se enmarca, además, en el programa de doctorado de Relaciones de Género y Estudios Feministas. Y la dirige la profesora Ángeles Vicente, a la que hemos escuchado antes, y codirige Cyril Trimey desde la Universidad de Grenoble. Consiste en un estudio etnolingüístico de las mujeres de origen marroquí residentes en Aragón y en la región francesa de Isère. Y lo hace todo mediante un estudio totalmente cualitativo, con entrevistas a mujeres para ver cómo manifiestan ese sentimiento, esas actitudes frente a una nueva lengua. Y con la novedad, además, de incorporar un carácter contrastivo o complementario al fijarse en dos regiones diferentes. Cuando quieras, María. Está encendido, ¿verdad? Vale. Muchas gracias, Cristina, por la introducción. Ya casi no hace falta que diga yo nada más. Y me sumo también al agradecimiento al IPH por la iniciativa y también quiero agradeceros a todas las personas que habéis querido venir a escucharnos. Bueno, yo voy a cerrar esta mesa de investigaciones predoctorales hablando de un colectivo de mujeres que se enfrenta día a día a muchos desafíos, que son las mujeres migrantes, y en concreto yo trabajo sobre las mujeres de origen magrebí. Mi estudio tiene, por lo tanto, mucho de social, pero la base es lingüística y por eso mi estudio se enmarca, como ha dicho Cristina, dentro de los estudios de sociolingüística y más concretamente de la sociolingüística de género. Bueno, mi investigación está financiada por el Gobierno de Aragón y estoy cursando el programa de doctorado de Relaciones de Género y Estudios Feministas y mi directora es Ángeles Vicente. También, como ha dicho Cristina, tengo un codirector en Francia, en la Universidad de Grenoble. Bueno, mi estudio se interesa por tres ejes principales, que son migración, lengua y género. Son tres ejes que me han ido acompañando a lo largo de mi, de momento, breve recorrido por la investigación y que he decidido retomar ahora en mi tesis doctoral, después de mi trabajo de fin de grado y de mi trabajo de fin de máster. Lo que pretendo hacer en este rato es explicaros cómo se conectan estos tres ejes en mi estudio y en la vida de estas mujeres en general. Voy a empezar relacionando los dos conceptos que me parece que tienen una relación más visible y más evidente, que son la migración y la lengua. Y más adelante introduciré esa mirada de género tan importante de la que hemos venido a hablar todas aquí hoy. Entonces, para las personas migrantes, la lengua supone todo, supone mucho. Es su medio de acceso a una nueva vida, a una nueva cultura, a un nuevo mundo, un nuevo trabajo, estudios e incluso también medio de acceso a conexiones personales, ¿no? a la sociedad. Pero no solo esto, sino que además la lengua también forma parte muy importante de nuestra identidad, no solo de las personas migrantes, sino de todas las personas. Pero dependiendo de qué colectivos,
digamos que tienen mayores conflictos identitarios que otros. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona española que vive en España, que nació en España. El español es mi lengua materna. Además, hablo una variedad de español que en todo el mundo hispanohablante está reconocida como prestigiosa. Y mi acento no se distingue mucho del de las personas que están a mi alrededor, en mi comunidad. Por lo tanto, yo no tengo grandes conflictos identitarios en mi día a día, no los sufro habitualmente. Pero este no es el caso de todas las personas que vienen de otro país en el que se habla otra lengua y que vienen a veces sin ningún conocimiento de la lengua del país de acogida o con conocimientos limitados de esta lengua, o a veces que sí que hablan incluso muy bien, perfectamente esta lengua, pero a veces con un acento que no siempre es bien percibido por la comunidad de acogida. Por último, también podemos ver la importancia significativa que tiene la lengua en el proceso migratorio si prestamos atención a las actitudes lingüísticas. Estas son las percepciones que tiene cada hablante de las propias lenguas que habla y de cómo las habla. Un ejemplo de actitudes lingüísticas es lo que acabo de comentar hace un momento, cómo percibimos a veces de manera negativa un acento. Esto es una actitud lingüística discriminatoria que además tiene un nombre, ha sido llamada glotofobia, es la discriminación a través del lenguaje. Y entonces esto constituye una actitud lingüística que yo estudio. Por otro lado, también otra actitud lingüística sería las que los propios hablantes tienen respecto a las lenguas que hablan, como decía. Por ejemplo, pequeñas percepciones de prestigio o de una jerarquización en las diferentes lenguas que una persona habla. Esto es algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando hacía mi trabajo de fin de máster, que lo hice en París, analizando el discurso de mujeres magrebíes, y estas comentaban que no se sentían bilingües por el hecho de hablar el árabe y el francés. No les parecía que eso significase ser bilingües, mientras que sí que decían que se sentirían bilingües si hablasen también, por ejemplo, otra lengua europea como el inglés. Así que aquí se ve muy claramente una jerarquización en las lenguas. Esto también es una actitud lingüística. Y por último, otra actitud lingüística serían las propias percepciones que tenemos de cómo hablamos una lengua, de cuál es nuestro acento, nuestro nivel de esa lengua. Y esto nos puede llevar a sentir un mayor o menor grado de inseguridad lingüística. Algo que puede suponer para las personas migrantes un fuerte bloqueo a la hora de socializar. Ahora vamos a ver qué pasa si aplicamos esa variable de género, esa perspectiva de género a todo esto que he ido comentando. Bueno, pues en primer lugar, si nos preguntamos cómo viven las mujeres ese acceso a la nueva cultura a través de la lengua, la respuesta es que de una manera más difícil, más dura que en el caso de los hombres. Y la razón es que tienen un menor contacto con la sociedad de acogida en general. Se trata de mujeres que habitualmente en su país de origen están habitualmente más bien relegadas al ámbito doméstico, familiar, y que cuando vienen aquí esa misma estructura familiar se mantiene. Esto evidentemente no es algo que nos sorprenda porque aquí mismo en España esto ha sido así en un pasado muy reciente y aún hoy en día en muchos ámbitos. Pero es cierto que en los países del Magreb esto es más frecuente. Por lo tanto, un menor contacto con la sociedad significa también mayor dificultad a la hora de aprender la lengua y de usarla lo suficiente como para llegar a sentirse a gusto y cómodas hablando esta lengua. En cuanto a la lengua como símbolo identitario, que comentaba hace un momento,
también es más particular el caso de las mujeres por el hecho de que se les considera como las portadoras de la cultura y las que están encargadas de transmitir la cultura, la lengua, la religión a sus descendientes. Por lo tanto, esto significa una mayor presión, una mayor necesidad de mantener viva esa cultura de origen, a la vez que intentan adaptarse a toda una nueva cultura. Mayor presión, mayor conflicto. Así que las mujeres podemos decir que sienten un mayor conflicto identitario y además también sufren una doble discriminación por el hecho de ser mujeres por un lado y de ser migrantes por el otro. En una sociedad que es patriarcal y que además siente rechazo hacia la población inmigrante, pues ambas discriminaciones no se superponen, sino que se suman directamente una a la otra y por ello sufren una doble discriminación. Y por último, respecto a las actitudes lingüísticas, he hablado hace un momento de la inseguridad lingüística y se ha demostrado que las mujeres sienten una mayor inseguridad lingüística. Nos lo ha comentado antes Ángeles, hablando de las sociedades arabófonas, pero también se han hecho estudios, como ella nos ha explicado, en sociedades francoparlantes y angloparlantes. Evidentemente, la población inmigrante no es una excepción, así que las mujeres sienten esta inseguridad más fuerte. Bueno, en mi trabajo de fin de máster, yo trabajé sobre todos estos temas y ahora para mi tesis doctoral he decidido centrarme en la última y centrarme en actitudes lingüísticas y más concretamente en la inseguridad lingüística. Perdonad un segundo. Vale. Bueno, entonces lo que hago en mi tesis doctoral es un estudio cualitativo en el que me parto de esa hipótesis de que es cierto que las mujeres sienten una mayor inseguridad y me pregunto por qué y cómo. ¿Por qué las mujeres migrantes sienten una mayor inseguridad y cómo esto se manifiesta en la lengua? ¿Cuáles son las manifestaciones de la inseguridad y en qué contextos aparece? Y todo ello aplicando esa perspectiva de género, buscando la relación con el género. Así que os cuento un poco brevemente cuál es mi proyecto doctoral. Ahora mismo estoy comenzando la fase de la recogida de datos y esta va a tener lugar en dos ámbitos geográficos diferentes. Por un lado, aquí en Aragón, pero también en la región de Isère, en Francia, de manera que mi proyecto tiene una perspectiva internacional. Las personas que van a formar parte de mi estudio van a ser todo mujeres migrantes y de origen marroquí, cuya lengua materna sea el árabe marroquí, y que hayan pasado en Francia o en España un mínimo de 5 años para por lo menos que hayan tenido la posibilidad de aprender la lengua. Y lo que voy a hacer con ellas, antes Cristina lo ha mencionado un poco también, es entrevistas individuales en profundidad, en las que les preguntaré sobre su contexto migratorio y en fin, intentaré ver cuáles son sus actitudes lingüísticas, preguntándoles por cómo ha sido su integración en el país de acogida. También haré algunas entrevistas grupales, las llamadas focus group, para poder ver cómo nace ese sentimiento de inseguridad lingüística, no solo en ese contexto un poco jerárquico de la entrevistadora frente a la entrevistada, sino también en un marco un poco más distendido y entre iguales. Y por último, utilizar una técnica muy interesante, que son los retratos lingüísticos, que son estos pequeños dibujos que se entregan en blanco al hablante y entonces tienen que representar de manera gráfica, con colores o formas, las lenguas que hablan. Y es muy interesante ver, por ejemplo, cuál es la lengua que se asocia más al corazón y cuál la que se asocia más a la zona de la cabeza, del cerebro. Una vez recogidos todos los datos, los analizaré siguiendo esos 3 ejes que he comentado todo el tiempo: lengua, migración y género. Entonces, desde un punto de vista más lingüístico,
estudiaré cuáles son las manifestaciones de este sentimiento, del sentimiento de inseguridad lingüística, para hacer una categorización y contribuir a las categorizaciones que ya se han hecho. Desde el punto de vista más migratorio, entra en juego esta perspectiva internacional en la que veré si hay diferencias entre los datos recogidos en Francia y en España y cuál podría ser la relación de estas diferencias con, con las políticas lingüísticas de ambos países, en temas de lenguas minoritarias, por ejemplo, o de enseñanza del español o del francés como lenguas de inmigración, o sea, como lenguas para la inmigración. Y por último, introduciré esa perspectiva de género preguntándome cuál es la relación de la inseguridad lingüística con esos estereotipos que he comentado de la mujer como transmisora de la cultura, de la mujer como decía antes Ángeles, de la que busca más adaptarse a las normas de prestigio y la que tiene más inseguridad. Entonces, bueno, insisto en ese su, que será una relación con su identidad de género, porque quiero aplicar una perspectiva interseccional en la que no hable de la identidad de género como la de todas las mujeres como un conjunto, sino que cada mujer es una combinación de muchas cosas y es una combinación de muchas identidades. Entonces es la confluencia entre la identidad como mujer y la identidad como migrante, como marroquí, como musulmana también. Y es todo, así que para resumir, solo para que quede claro, mi tesis doctoral es un estudio cualitativo sobre el sentimiento de inseguridad lingüística en mujeres de origen marroquí, en Francia y en España, y todo eso llevado a cabo desde esa importante perspectiva de género. Muchas gracias. Gracias, María, por compartir este proyecto doctoral tan interesante con todos nosotros. Vamos con el tiempo ajustado porque ahora a las 12 se lee un manifiesto aquí en las escaleras de Paraninfo, así que vamos a hacer una pausa y a las 12:15 volvemos con el debate final. Gracias.